del plan de operación de infraestructura TI. Y este plan tiene también ciertas etapas, ¿sí? Ciertos pasos para poder realizarlo. Y pues la primera etapa consiste en un diagnóstico. Recuerden que para el DRP nosotros también necesitamos esto, si necesitamos saber qué es con lo que cuenta la empresa, refiriéndonos al, por ejemplo, inventario tanto de hardware como de software, qué es lo que tenemos en redes, ¿sí? Teniendo el diagrama de red de la empresa. Entonces, y al diagnóstico nos vamos a referir qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que no está funcionando bien y obviamente pues el inventario del que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que nos permite este diagnóstico? Nos permite conocer, como les decía, la situación real de la infraestructura tecnológica en una empresa. También nos permite tomar decisiones preventivas y correctivas para disminuir el riesgo tecnológico, además transmitir las necesidades actuales y futuras a la dirección ejecutiva de forma independiente e imparcial. Obviamente con esto nosotros vamos a obtener documentación que la podrán revisar tanto el departamento de TI como las partes interesadas y sobre todo refiriéndome a la dirección ejecutiva de las instituciones y que son que es la dirección en donde se encuentran las autoridades de la empresa y son los que van a tomar decisiones. Si, por ejemplo, ellos ven y en relación al informe que presenta el departamento de TI, que tienen una infraestructura obsoleta de software, sí, que por ejemplo tienen el Office, no sé, el Office de hace 10 años, y ahora ya tenemos otro Office o que tienen el Windows XP, sí, y deberían tener otro sistema operativo. Entonces, y obviamente con el informe del departamento de TI, la dirección ejecutiva va a tomar la decisión, las mejores decisiones para mejorar la infraestructura de TI. Este diagnóstico consiste en una evaluación de los procesos y herramientas que soportan tecnológicamente el desarrollo del negocio en las distintas áreas de una organización, determinando las acciones correctivas que garanticen estabilidad y confiabilidad del negocio. ¿Sí? Ahora, hablando de los procesos, y recuerden que cada unidad organizacional dentro de la empresa pues tiene sus propios procesos. Hablando de del departamento financiero, de la unidad financiera. Obviamente aquí vamos a tener un sistema para la gestión financiera. Si no se cuenta con ese sistema, igual la dirección ejecutiva va a tomar la mejor decisión, si va a decir necesitamos implementar un sistema de gestión financiera y obviamente el departamento de TI va a participar en esta implementación. Entonces, para esto es lo que nos permite el diagnóstico. Y pues tenemos algunas actividades que podemos enumerar en cuanto o para realizar el diagnóstico. Y primero vamos a hacer un diagnóstico de redes y comunicaciones. Como les decía, nosotros ya sabemos cuáles son los elementos principales de una infraestructura de TI. Sabemos que es el hardware, el software, las redes de comunicaciones. Y pues una de las actividades obviamente es hacer el diagnóstico de redes y comunicaciones. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a recolectar toda la información relacionada a las condiciones de implementación, operación de los dispositivos de red y comunicaciones. Y vamos a ver qué está funcionando, si un cable no está funcionando, si no tenemos firewall, si tenemos. También vamos a evaluar el nivel de aseguramiento tecnológico según las buenas prácticas establecidas por los fabricantes. Obviamente tenemos que contar también con toda la documentación de los equipos, tanto de hardware como software. Si nosotros adquirimos, por ejemplo, servidores, tenemos que tener los contratos, en donde va a estar la garantía, el mantenimiento y todo lo que necesitamos para asegurar el funcionamiento de estos elementos. Otra de las actividades que vamos a hacer en este diagnóstico de infraestructura tecnológica es el diagnóstico de los servidores. Aquí vamos a analizar la información relacionada a las condiciones de implementación y operación del centro de datos, su tecnología implementada, infraestructura de servicios. Vamos a evaluar aquí el nivel de aseguramiento, implementación y arquitectura según las recomendaciones del fabricante. Este también es un elemento importante de la infraestructura de TI. El data center, recuerden que aquí debemos analizar también si tenemos un software o hardware de climatización, el acceso al data center,
no sé si es con la huella digital, con la retina, no sé, pero debe estar implementado. Debemos de evaluar esto. Debemos de evaluar el material del piso, de las paredes. Todo esto tiene que ver con el data center. Debemos diagnosticar el estado de todos estos elementos dentro del data center. Otra de las actividades es el diagnóstico de las aplicaciones y bases de datos. Recuerden que ya habíamos visto, por ejemplo, en el PETI, del ejemplo que teníamos de la Politécnica Nacional, había un diagnóstico de los sistemas de información, ¿sí? Y ahí estaba relacionado con los procesos. Por ejemplo, el proceso de gestión financiera tiene un sistema de información hay un sistema de información para ese proceso. El proceso de proyectos o de gestión de proyectos, hay un sistema para gestionar los proyectos. El proceso de gestión del talento humano, ¿hay o no un sistema para gestionar el talento humano? Y aquí vamos también a analizar las bases de datos, a evaluar qué bases de datos tenemos. Y con esto vamos a tener el diagnóstico de las aplicaciones y bases de datos. Otra actividad es el diagnóstico de los dispositivos finales. Sí, recuerden que el hardware también es un elemento importante de la infraestructura de TI. Y aquí vamos a recolectar información que está relacionada con las condiciones de desempeño de los equipos de usuario al momento de hacer uso de los servicios compartidos y acceso a los aplicativos tanto locales como de red. Entonces, vamos a revisar si las condiciones de los computadores, de los portátiles, si hay teléfono de voz sobre IP, los teléfonos, todo lo que le permita al usuario final comunicarse o realizar los procesos y realizar su trabajo con los procesos dentro de la empresa. Y pues en este diagnóstico también vamos a hacer un análisis de riesgos tecnológicos, que es lo que vamos a hacer aquí. Este análisis nos permite recolectar información relacionada a las condiciones de desempeño de los equipos de usuario al momento de hacer uso de los servicios compartidos y acceso a los aplicativos tanto locales como de red. También nos permite identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una empresa. Obviamente, si yo veo, por ejemplo, que sí existe un sistema de gestión financiera, pero que el sistema está hecho sobre Visual Basic, ¿sí? Entonces, pero funciona. En algún momento este sistema se va a convertir o va a ser obsoleto, sobre todo por la conexión que tiene con los otros sistemas que seguramente están o tienen una tecnología actualizada, ¿sí? Hablando de base de datos, hablando tal vez de los clientes, ¿sí? De los dispositivos clientes, de los computadores que tal vez no soporten este tipo de software. Entonces, ahí yo voy a detectar un riesgo. Sí, mi recomendación para este riesgo va a ser la actualización de este sistema a una tecnología actualizada. Sí, puede ser una programación en C Sharp, por ejemplo, para este sistema. Y aquí vamos a hablar acerca de los elementos de configuración que tienen mucho que ver justamente con el manejo y la configuración del software, que es una asignatura completa. Entonces, según ITIL, en su versión 4, ¿sí? La infraestructura de TI son los recursos tecnológicos físicos y o virtuales como servidores, almacenamiento, redes, hardware del cliente, middleware y software de sistemas operativos que proporcionan los entornos necesarios para brindar los servicios de TI. Esto incluye cualquier elemento de configuración que un cliente utilice para acceder al servicio o consumir un producto. La infraestructura de TI puede ser administrada por el proveedor de servicios o por un proveedor externo como servicios dedicados, compartidos en la nube. La gestión de la infraestructura y la plataforma también puede incluir los edificios e instalaciones que utiliza una organización para ejecutar su infraestructura de TI. Esto ya revisamos en la primera unidad de la asignatura. Incluso ustedes hicieron su proyecto en referencia a esto. Y aquí vamos a hablar acerca de los elementos tecnológicos mínimos y además de las políticas necesarias, empezando por los elementos tecnológicos mínimos, ¿sí? Para una infraestructura. Ya sabemos que es muy importante
las redes de comunicación. Y aquí podemos hablar de los switches, ¿sí? Que estos son dispositivos que proveen conectividad entre equipos de redes en una LAN. Además, un switch contiene varios puertos que conectan físicamente a otros dispositivos, incluidos otros switches, routers y servidores. Las redes más viejas usaban puentes en los cuales cada dispositivo veía el tráfico de todos los demás en la red. Los switches permiten a dos de ellos comunicarse en esta sin tener que enviar el tráfico a los demás. Nosotros ya sabemos estos conceptos, estas definiciones, porque ya las estudiamos. Igual sabemos qué hacen los routers. También sabemos que hacen los firewalls y pues podemos decir que estos actúan como guardianes de la red. También sabemos que hacen los servidores y sabemos que hay distintos tipos de servidores. Sabemos que antes se manejaban mucho dentro de las infraestructuras propias de las empresas. En sus propios edificios tenían los centros de datos y aquí tenían sus servidores. Y, por ejemplo, se manejaban los servidores de archivos, los servidores de directorio, servidores de impresoras. Sabemos que en la actualidad la mayoría de las empresas han optado por tener esto terciarizado, sí, es decir, tienen la mayoría de sus servicios de la nube, hacen el software as a service o infraestructura as a service o platform as a service. Nosotros ya estudiamos eso también. Y hablando de la planta física, que también es un elemento tecnológico mínimo, podemos decir que este es el cableado de red en el edificio y el centro de datos. Este suele ser una parte descuidada por la infraestructura de TI, ya que se permite su debilitamiento. Sí, obviamente cuando el edificio es nuevito, se revisa que todo esté bien, se revisa que las conexiones estén bien, que cada punto de red funcione. Y al pasar de los años, pues ya se descuidan de esto. Si ya no hacen mantenimiento, ya no hacen las revisiones que se hicieron al inicio y creen que va a estar funcionando eternamente y bien. Y esto trae como consecuencia, obviamente, fallas en la red. El cableado suele ser de dos tipos. Sabemos que es Cat5, 6 y 7 y fibra óptica. Hablando todavía de infraestructuras que podrían decirse que son antiguas, ¿sí? Como ya mencionamos, ya la mayoría de las empresas optan por tener estos servicios en la nube. Y por supuesto el data center, que es el centro de datos y es el núcleo de la infraestructura de TI. Eh, y pues también podemos mencionar aquí que por lo que ya hemos estudiado y por las definiciones que nos ofrecen las diferentes normas y estándares, buenas prácticas que hemos estudiado, sabemos que las personas no son consideradas como parte de una infraestructura de TI, pero también sabemos que sin las personas, sin el personal calificado para mantener una buena infraestructura de TI, se limitan enormemente las capacidades de la organización. Obviamente, si las personas no tienen el conocimiento, por ejemplo, para gestionar los sistemas, para gestionar el hardware, para implementar los servidores, para hacer las conexiones que se deben hacer dentro de la red, pues obviamente no tendremos una buena infraestructura. Pero las personas no son parte de la infraestructura de TI, son un apoyo para poder hacer que funcione bien, pero no son parte de la infraestructura de TI como tal. Y pues hablando del software e infraestructura, podemos considerar a los sistemas operativos de los servidores y, como decíamos, por ejemplo, los servicios de directorio como parte de la infraestructura de TI. Sin estos sistemas que son multiusuario, el hardware no puede llevar a cabo sus funciones. Claro, si no tenemos software implementado en el hardware, no, prácticamente no nos sirve de nada, ¿no? Si tenemos un robot con sus brazos y sus piernas, pero no tiene el sistema que le permita moverse, pues el robot no nos va a servir para nada. Y ahora vamos a hablar de las políticas, ¿sí? Los recursos informáticos solo pueden ser utilizados por los usuarios y contratistas u otros usuarios que cuentan con la debida autorización del director ejecutivo o el director de TI o la gerencia administrativa y financiera. Las políticas de tecnología de información serán aprobadas siempre, casi siempre, cuando hablamos de una estructura organizacional que tiene una dirección ejecutiva, por el director ejecutivo. Su socialización estará a cargo del director del departamento de TI. Estas políticas serán materia obligada en los procesos de inducción a los nuevos funcionarios
y anualmente será incluida en la rendición anual para todo el personal. Eh, Cuando alguien ingresa, ¿sí?